La izquierda libre de hechos. Por Thomas Sowell. Publicado el 22 de julio de 2015. La indignación por otro asesinato múltiple de personal militar estadounidense en territorio estadounidense por parte de otro extremista islámico se ha visto exacerbada por el hecho de que a estos militares se les había ordenado que no estuvieran armados y, por lo tanto, se habían convertido en presa fácil. A millones de civiles estadounidenses también se les ha prohibido tener armas y también son blancos fáciles para criminales, terroristas o psicópatas. Podría pensar que, antes de tener leyes o políticas que obliguen a otros seres humanos a ser objetivos indefensos, aquellos que apoyan tales leyes y políticas tendrían alguna base fáctica para creer que estas restricciones de armas salvan más vidas en el balance neto que permitir un mayor acceso legal a las armas de fuego. Pero estarías equivocado. La mayoría de los fanáticos del control de armas no muestran el menor interés en probar empíricamente sus creencias o suposiciones. Ha habido cuidadosos estudios fácticos realizados por varios académicos sobre lo que sucede después de que se instituyen, fortalecen o reducen las leyes de control de armas. Pero esos estudios rara vez son siquiera mencionados por los activistas del control de armas. De alguna manera, simplemente saben que las restricciones de armas reducen los delitos con armas de fuego, sin importar cuántos estudios muestren lo contrario. ¿Cómo saben? Porque otras personas de ideas afines lo dicen, y lo dicen repetidamente y en voz alta. Algunos defensores del control de armas pueden elegir ejemplos de países con leyes de control de armas más estrictas que las nuestras que tienen tasas de homicidios más bajas, como Inglaterra, y omitir otros países con leyes de control de armas más estrictas que las nuestras que tienen tasas de homicidios mucho más altas, como Inglaterra, como México, Rusia y Brasil. No se prueba una suposición o creencia seleccionando ejemplos. No si hablas en serio. ¿Y si no vas a tomarte en serio la vida y la muerte, cuándo vas a tomarte en serio? Desafortunadamente, el control de armas es solo uno de los muchos temas en los que la izquierda política no muestra un interés real en probar sus suposiciones o creencias. La izquierda glorifica la década de 1960 como un punto de inflexión en la vida estadounidense. Pero no muestran interés en probar si las cosas mejoraron o empeoraron. Las tasas de homicidios habían disminuido sustancialmente durante décadas, tanto entre negros como entre blancos, hasta la década de 1960. Trazada en un gráfico, hay una gran curva en forma de U, que muestra el cambio después de que las brillantes ideas de la izquierda se aplicaran a los criminales en los tribunales de justicia estadounidenses en la década de 1960. Esta no fue la única curva en forma de U, con su punto de inflexión bajo en la década de 1960. Lo mismo sucedió con la gonorrea, una enfermedad venérea, cuya tasa de infección disminuyó todos los años de la década de 1950 y luego se disparó a partir de la década de 1960. Los embarazos adolescentes también habían disminuido durante años, hasta finales de la década de 1960, cuando se introdujo la educación sexual en las escuelas de todo el país. Luego, las tasas de embarazo aumentaron casi un 50% durante la próxima década, entre las niñas de 15 a 19 años, exactamente lo contrario de lo que había predicho la izquierda. Otro programa que tuvo el efecto contrario al de las afirmaciones de sus defensores fue el programa de Guerra contra la Pobreza, creado por el presidente Lyndon Johnson en 1964. Contrariamente a lo que se dijo durante las celebraciones de su 50 aniversario el año pasado, el propósito proclamado en voz alta de la guerra contra la pobreza no era simplemente transferir dinero u otros beneficios a los pobres. Tanto los presidentes John F. Kennedy como Lyndon Johnson, y sus partidarios en el Congreso y en los medios de comunicación, declararon claramente que el propósito central de la guerra contra la pobreza era reducir la dependencia del gobierno. Tanto la pobreza como la dependencia del gobierno ya habían estado disminuyendo durante años antes de que comenzara este programa masivo. La proporción de personas cuyos ingresos los colocan por debajo del nivel de pobreza, sin contar los beneficios del gobierno, se redujo en aproximadamente un tercio entre 1950 y 1965.
Esta fue otra tendencia beneficiosa que se revirtió después de que otra idea brillante de la izquierda se pusiera en práctica en la década de 1960. Después de medio siglo y billones de dólares, la única respuesta de la izquierda ha sido cambiar de criterio, de modo que ahora la guerra contra la pobreza podría presentarse como un éxito porque demostró que, si transfieres más recursos de X a Y, entonces y ahora tendría más recursos. ¿Quién podría haberlo dudado? No hay manera de saber lo que está pasando en la mente de otra persona. Pero a veces su comportamiento te dice más que sus palabras. El gran reclamo de autenticidad y honor de la izquierda política es que lo que defiende es en beneficio de los menos afortunados. Pero, ¿cómo podríamos probar eso? T.S. Eliot dijo una vez, la mitad del daño que se hace en este mundo se debe a personas que quieren sentirse importantes. No tienen la intención de hacer daño, pero el daño no les interesa. O no lo ven, o no lo ven. Lo justifican porque están absortos en la lucha interminable por pensar bien de sí mismos. Esto sugiere que una forma de averiguar si aquellos que afirman estar tratando de ayudar a los menos afortunados son reales es ver si están satisfechos con simplemente defender una política determinada y ver cómo se impone, sin probar empíricamente si la política está logrando lo que se propuso hacer. Los primeros dos pasos son suficientes para que los defensores se sientan importantes y justos. Si realmente te preocupa lo que le sucede a los supuestos beneficiarios de la póliza, lo indicas si te molestas en verificar la evidencia empírica después. Muchas personas, si no la mayoría, que son fervientes defensores de las leyes de salario mínimo, por ejemplo, nunca verifican si estas leyes hacen más bien al aumentar los salarios de algunos trabajadores que perjudicar al impedir que muchos trabajadores jóvenes e inexpertos encuentren trabajo. Una de mis suertes, cuando me fui de casa a los 17 años, fue que la tasa de desempleo de los hombres negros de 17 años era de un solo dígito ese año, por última vez. La ley del salario mínimo tenía 10 años, y el salario especificado en esa ley ahora era tan bajo que era irrelevante después de años de inflación. Era lo mismo que si no hubiera una ley de salario mínimo. Los liberales, por supuesto, querían que se aumentara el salario mínimo para mantenerse al día con la inflación. El resultado fue que, 10 años después, la tasa de desempleo de los hombres negros de 17 años era del 27,5% y nunca ha sido inferior al 20% en todos los años transcurridos desde entonces. A medida que aumentaba el salario mínimo, también aumentaba la tasa de desempleo de los hombres negros de 17 años. En 1971 era del 33,4% y desde entonces nunca ha estado por debajo del 30%. A menudo ha sido superior al 40% y, en ocasiones, superior al 50%. Pero las personas que abogan por las leyes de salario mínimo rara vez muestran interés en las consecuencias reales de tales leyes, que incluyen a muchos hombres jóvenes ociosos en las calles, lo que no es bueno para ellos ni para sus comunidades. Los defensores hablan de las personas que ganan salarios mínimos como si fueran una clase permanente de personas. En realidad, la mayoría son trabajadores jóvenes sin experiencia y nadie se mantiene joven permanentemente. Pero pueden quedarse sin experiencia durante mucho tiempo, perjudicando sus perspectivas de conseguir un trabajo y aumentando sus posibilidades de meterse en problemas, saliendo con otros machos ociosos e inmaduros. Existe el mismo celo liberal por la intervención del gobierno en los mercados inmobiliarios y la misma falta de interés en verificar cuáles son las consecuencias reales para las personas que se supone que son los beneficiarios de las políticas de vivienda del gobierno, ya sea como inquilinos o compradores de viviendas. Las presiones y amenazas del gobierno obligaron a los prestamistas hipotecarios a reducir sus estándares de préstamo para permitir que más solicitantes de bajos ingresos y de minorías califiquen. Pero, después de que el auge de la vivienda se convirtió en un fracaso, los mayores perdedores fueron los compradores de viviendas de minorías y de bajos ingresos, que no pudieron mantener los pagos y lo perdieron todo, razón por la cual fueron rechazados antes de que se redujeran los estándares crediticios. Las leyes de control de alquileres han provocado escasez de viviendas en ciudades de todo el mundo. Más de 1000 edificios de apartamentos han sido abandonados por sus propietarios solo en Nueva York,
más que suficiente para albergar a todas las personas sin hogar de la ciudad. Las altas tasas impositivas para los ricos, como quiera que se definan, son una cruzada siempre popular en la izquierda. ¿A quién le importan las consecuencias, como que los ricos inviertan su dinero en el extranjero, donde creará empleos y crecimiento económico en otros países, mientras que los trabajadores estadounidenses están desempleados y el crecimiento económico estadounidense es anémico? Todas estas políticas permiten que la izquierda política persista en sus visiones libres de hechos. Y esas visiones, a su vez, permiten que la izquierda se sienta bien consigo misma, dejando estragos a su paso.